Probabilidad de que la variable aleatoria x tenga el valor x minúscula. Las variables aleatorias generalmente se expresan con una letra mayúscula y sus valores con una letra minúscula. Ah, ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces lo que te está diciendo esta función es, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable tome este valor? ¿Sí? Eso es, básicamente. Y si tiene un comportamiento conocido, se clasifica dentro de algunas funciones de densidad de probabilidad clásicas. La normal, por ejemplo, la normal es la curva gaussiana y se expresa en forma general. Digo, esto ya es modificado con una media de 10 y una varianza de 1. Pero se expresa en base a esos dos parámetros nada más. La varianza te dice que tanto se abre o se cierra la campana, y la media te dice dónde está centrada esa campana, ¿no? Pero ¿qué es la campana? Es la gráfica de darle valores a esta x minúscula. Es una función, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, aunque no se utilice de esa manera, pero es una posibilidad, ¿cuál es la probabilidad de que una variable x, de que la variable x tenga el valor de 10.5? Yo sustituiría aquí un 10.5. Y le daría la Y me daría la probabilidad y me graficaría un puntito de aquí. Bueno, para 10.5 es eso. ¿Cuánto es para 10.7? Sustituyen 10.7 y les va a dar otro puntito acá. ¿Por qué? Porque aquí está el 10, ¿no? Entonces, si hago un barrido para valores desde, vamos a suponer, desde menos 100 hasta 100, pues me va a dar un vector de valores que van a corresponder a todas esas probabilidades. ¿Sí? Eso pensando en un barrido discreto, ¿no? Ahora lo que le iba a decir era como cuando en señales discretizábamos la... Ajá, sí. Pensando en que lo hagan el ejercicio en MATLAB, por ejemplo, o en algún programita. Pero esto aplica para funciones continuas. Entonces, las funciones de densidad de probabilidad continuas se supone que no te dan una probabilidad específica, sino que te dicen para cierto rango de probabilidades cuál es, para cierto rango de posibles valores, cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria caiga en ese rango de valores. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues esa probabilidad va a ser el área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad. Ajá, sí, por eso lo tenías que integrar. Y hay que integrar. Ajá, sí, sí. Entonces, algunas de las claves de todo esto de la función de densidad de probabilidad es que si tú sumas todas las probabilidades, es decir, de menos infinito hasta más infinito, la suma de todas las probabilidades de todos los posibles valores que va a tomar la variable es 1. ¿Sí? Es el 100%, ¿no? Si sumas todas las probabilidades, es el 100%. Entonces la integral de menos infinito a infinito de una función de densidad de probabilidad es 1. Es 1. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? Ahora viene la función de distribución acumulativa, que le llaman así. No sé si la vieron esa también, ¿no? No, para la tarea nada más creo que es Función de distribución. fusión de distribución, ajá, probabilidad condicional. Y probabilidad condicional es aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tú tienes que decir, hay una función que se representa así como está esto. Y eso me genera una nueva variable. En el texto y dicen, pues ahora esta variable es la variable y. ¿Sí? Y es una función de la variable x. Es una nueva variable aleatoria, se va a modificar. Entonces eso es desplazar la variable aleatoria y elevarla al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso qué nos modifica? Fíjate bien, y aquí hay que tener bien presente qué es lo que va a suceder. Esta tiene valores que van de menos infinito a infinito y en promedio son 10. Le quito 10, siempre restarle o sumarle un valor constante a una variable aleatoria es mover su promedio, mover su valor medio. Piénsenlo como suponiendo que fuera determinística y no aleatoria, y que representa voltaje, que ustedes mueven su valor promedio, su valor de corriente directa.
Entonces, modificarla por una constante es mover su valor promedio. Entonces, la nueva variable aleatoria va a ser esto menos 10, o sea, la variable x menos 10, lo cual me llevaría a desplazarla hasta acá. Pero el resultado de eso, ahora hay que elevarlo al cuadrado. Entonces ya no necesariamente va a ser gaussiana, va a tener otra forma. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es una nueva variable aleatoria. ¿Están de acuerdo? Su valor medio va a ser 0 y se va a modificar su varianza. Y ya no se va a ver gaussiana, se va a ver diferente. Ya no va a ser una campana de Gauss, va a ser algo distinto. Entonces el problema les pide básicamente es determinar cuál es la probabilidad de que de la variable x Ajá. tal que Tal que sea menor a 4. esto sea menor a 4. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces tú lo que tienes que encontrar son los valores de x tal que x menos 10 al cuadrado es menor a 4. Ok. Ok, eso se puede hacer a pie, pero supongo que también hay algo para en MATLAB que lo... No, sí, pero a lo que voy es a que tú vas a encontrar ahora una nueva función de distribución de probabilidad que va a estar, si es al cuadrado, esto pues se va a ver, no sé, raro. Ahora va a estar centrado en 0. Tienes un 4 aquí y tú tienes que encontrar todas estas probabilidades. Ujú. ¿Sí? Y cuáles valores de x te dan todo eso. O sea, tú vas a encontrar la integral de menos infinito a 4 de Sí, la porque nueva te variable está aleatoria. dando un Un límite. límite. Por eso Entonces, tienes que integrar. ujú, sí, tenemos que sacar el área bajo la curva de esto. Ajá, de esa nueva variable Ajá. aleatoria. Ok. Pues con eso está bien, maestro. Muchísimas gracias.